Hoy preguntaremos a la gente sobre el sistema educativo. Que mellorarías no instituto? Hombre, eu non teño nenos no instituto, tengo en el colegio, pero bueno, sobre todo que houbera máis implicación. Bueno, mejoraría la seguridad para que los alumnos no salgan a eso y para que no despabilen de clases. Que se pode mellorar é todo o que redunda a favor da formación dos rapaces, así que mellorar sempre se pode mellorar, non se pode dicir nada. Yo mejoraría... Pues ahora mismo se me ocurre nada. Bueno, a ver, o que melloraría eu do meu instituto, que bueno, pois pareceme que está un pouco mal os aseos de chicas, porque claro, son unha chica por eso sei. Entonces, calade, non me riades. Bueno, pois que as barras esas nas que habría que poñer as toallas pois están rotas. Hai riesgo a que te cortes, seino por experiencia. Bueno, despois na maioría das aulas pois non hai papeleras para o papel e eso. Pues los profesores y la manera de educar a los niños, porque deberían estar más controlados los niños y tal. ¿Pensáis que el sistema educativo os prepara para el futuro? No, eu creo que non, porque a sensación que teño é que están para tanto, non só o profesorado, en general, falo en general, que dan as clases a teoría, corren pa diante e non se paran a pensar, decir, cal é o problema se algún neno falla, ou, non sei, demasiado todo rápido, sin pensar que se pode entender, non pode entender, si cale, pois, que cousa lle gusta facer máis, que cal é o seu problema, en general, que corren demasiado. Dan o teórico, a materia, e non se paran a pensar se o entendiu o alumno ou non. Creo, vais humilde opinión, miña, vamos. Así porque las asignaturas que te dan y las clases que te dan son muy buenas. Sí, si atiendes en clase y no las lías, pues... Pois, concreto, ia Xulián Magariños, sí, no meu centro sí, que nos prepara para o futuro, sobre todo as charlas que nos dan sobre o medio ambiente, clases sexuales e eso, pois sí que nos preparan para o futuro, pois pareceme moi boas. Sí, creo que sí, porque, a ver, hay algunos profesores que pasan de todo, pero hay otros que van a la antigüedad y, bueno, que van enseñando bien. Recordas teus días no instituto? Sí. Claro, ¿cómo no voy a recordar? Para bien y para mal me acuerdo de ellos, pero efectivamente que, bueno, en Francia la educación es un poco distinta, no se sobrecarga las clases de tanto alumnado, no hay tantos deberes fuera del horario de clase. Pero bueno, y aquí pienso que bueno, el camino que debe seguir la educación es ese, es decir, valorar más los estudios en clase y no sobrecargar a los alumnos fuera de ese horario lectivo, digamos. Que pensas sobre o cambio no instituto desde que ibas? Bueno, hai moito cambio, hai pouca evolución. Pues hubo muchos cambios. Pues yo en concreto no soy una buena referencia porque yo estudié en un país extranjero, en Francia, pero sí que hubo muchos cambios a nivel educativo. Lo malo que esos cambios son continuos, para bien o para mal, siempre hay cambios. Entonces el sistema educativo nunca se rige por unas normas básicas y sí que hay muchos cambios y que yo pienso que debería estar mucho más controlado y mucho más enfocado siempre en la misma dirección. Pero aquí nuestros gobernantes, pues unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Entonces, a mi entender, no es lo lógico y pienso que quien debería hacer las normas educativas son pues, los que educan, no los que nos mandan como políticos. ¿Crees que es bueno sobrecargar de deberes a los adolescentes o niños? No, yo creo que lo mejor es sin deberes y aprender haciendo sobre la práctica. Algo hay que estudiar, pero muchos deberes es inútil. Pues yo pienso que no, es decir, el sistema educativo debe basarse en ese fundamento que los deberes o los estudios sean en clase y no en fuera de los horarios de clase, ¿vale? Entonces yo pienso que no, que para mí
no se debe de sobrecargar. Llevar algunos deberes, sí, evidentemente, es factible, pero no sobrecargar a los alumnos con deberes. Pasar 2 horas haciendo deberes en casa no es lo más adecuado. A lo largo del tiempo el sistema educativo evolucionó para el mejor, aunque en general la gente opina que puede mejorar respecto a su mantenimiento, seguridad y el sobrecargamiento de deberes a los niños. En el siguiente vídeo hablaremos sobre el feminismo.